En este video encontrarás las 100 preguntas claves del examen de ciudadanía americana en español que nadie te dirá. Suscríbete para acompañarte en este proceso y puedas pasar tu examen. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? La respuesta es: se redactó la Constitución. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de Estados Unidos? La respuesta es: comunismo. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? La respuesta es el 15 de abril. Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. La respuesta es Cherokee. ¿En qué consiste la libertad de religión? La respuesta es: se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? La respuesta es Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? La respuesta es George Washington. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? La respuesta es el vicepresidente. ¿Qué es una enmienda? La respuesta es un cambio a la Constitución. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? La respuesta es debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. ¿Cómo se llama el himno nacional? La respuesta es The Star Spangled Banner. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? La respuesta es indios estadounidenses. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? La respuesta es 435. Mencione 2 días feriados nacionales de Estados Unidos. La respuesta es Día de Año Nuevo y Día de Martin Luther King, Jr. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Franklin Roosevelt. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? La respuesta es el 4 de julio. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? La respuesta es secretario de Defensa y secretario de Educación. Mencione uno de los 2 ríos más largos en Estados Unidos. La respuesta es el río Mississippi.
¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? La respuesta es Woodrow Wilson. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. La respuesta es diplomático estadounidense. ¿Cuántos jueces hay en el Tribunal Supremo? La respuesta es 9. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de Estados Unidos? La respuesta es votar en una elección federal. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. La respuesta es James Madison. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de Estados Unidos? La respuesta es demócrata y republicano. Mencione una guerra del siglo XX en la que combatió Estados Unidos. La respuesta es la Segunda Guerra Mundial. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de Estados Unidos? La respuesta es 2. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? La respuesta es el presidente. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? La respuesta es el presidente. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? La respuesta es economía capitalista. ¿Cuál es un derecho o libertad garantizado por la primera enmienda? La respuesta es expresión. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La respuesta es la Carta de Derechos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de Estados Unidos? La respuesta es renunciar su lealtad a otros países. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? La respuesta es pesos y contrapesos. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. La respuesta es ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Mencione el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta es, la respuesta variará según su estado. ¿Qué hace la rama judicial? La respuesta es, revisa las leyes. ¿Qué hace la Constitución?
La respuesta es, establece el gobierno. ¿Quién es el presidente actual del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? La respuesta es John Roberts. De acuerdo con nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? La respuesta es imprimir dinero. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de Estados Unidos? La respuesta es el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Quién crea las leyes federales? La respuesta es el Congreso. ¿Qué hace el gabinete del presidente? La respuesta es asesora al presidente. Mencione una guerra en la que combatió Estados Unidos durante los años 1800. La respuesta es la Guerra Civil. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? La respuesta es Chadi Vance. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta es, la respuesta variará según su estado. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? La respuesta es, la respuesta variará según su estado. ¿Cuál es el tribunal más importante supremo de Estados Unidos? La respuesta es el Tribunal Supremo Corte Suprema. ¿Qué océano está en la costa este de Estados Unidos? La respuesta es el Océano Atlántico. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La respuesta es el 4 de julio de 1776. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? La respuesta es porque hay una estrella por cada estado. Mencione un estado que tiene frontera con México. La respuesta es California. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? La respuesta es noviembre. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? La respuesta es debido a que algunos estados tienen más gente. ¿Quién fue el primer presidente? La respuesta es George Washington. ¿Por cuántos años elegimos al presidente? La respuesta es 4. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? La respuesta es luchó por los derechos de la mujer. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno
de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? La respuesta es nosotros, el pueblo. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? La respuesta es Thomas Jefferson. Nombre una rama o parte del gobierno. La respuesta es el Congreso. ¿Qué grupo de personas fue traído a Estados Unidos y vendidos como esclavos? La respuesta es africanos. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de Estados Unidos? La respuesta es votar en una elección federal. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? La respuesta es a los 18 años. ¿Qué hizo la Declaración de la Independencia? La respuesta es declaró que Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? La respuesta es libertad. ¿Quién veta los proyectos de ley? La respuesta es el presidente. ¿A quiénes representa un senador de Estados Unidos? La respuesta es a todas las personas del Estado. ¿Cuántos senadores hay en Estados Unidos? La respuesta es 100. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La respuesta es la vida y la libertad. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? La respuesta es el movimiento de derechos civiles. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? La respuesta es Donald Trump. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de Estados Unidos? La respuesta es 6. ¿Qué océano está en la costa oeste de Estados Unidos? La respuesta es el Océano Pacífico. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. La respuesta es Washington. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando prestamos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. La respuesta es a Estados Unidos, a la bandera. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? La respuesta es liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación. Nombre 3 de los estados originales.
La respuesta es Nueva York, Nueva Jersey, Georgia. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? La respuesta es 1787. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? La respuesta es porque representan las 13 colonias originales. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en Estados Unidos? La respuesta es libertad de expresión y libertad de religión. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La respuesta es 27. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? La respuesta es Washington, Distrito de Columbia. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? La respuesta es Partido Republicano. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La respuesta es en el puerto de Nueva York. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? La respuesta es luchó por los derechos civiles. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? La respuesta es el presidente. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? La respuesta es el territorio de Luisiana. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos estadounidenses pueden participar en su democracia? La respuesta es votar y afiliarse a un partido político. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? La respuesta es terroristas atacaron a Estados Unidos. ¿Cuál es el nombre de la guerra entre el norte y el sur de Estados Unidos? La respuesta es la guerra civil. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Japón, Alemania e Italia. Menciona el nombre de un territorio de Estados Unidos. La respuesta es Puerto Rico. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? La respuesta es todos deben obedecer la ley. De acuerdo con nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? La respuesta es proporcionar escuelas y educación. ¿Quién es uno de los senadores actuales del estado donde usted vive? La respuesta es la respuesta
Variará según su estado. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? La respuesta es, liberó a los esclavos. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. La respuesta es, esclavitud. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? La respuesta es, el portavoz de la Cámara de Representantes. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? La respuesta es, Mike Johnson. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La respuesta es, la Constitución. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? La respuesta es 18 años en adelante.